No, adelante. Muy buenos días con todas y todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a esta mesa de trabajo y continuando pues con la programación del Congreso Internacional Prealas Perú, nos toca el día de hoy, sábado 20 de julio, en el horario de 11 de la mañana hasta las 12:30, tocar un tema muy importante que es la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso la mesa de trabajo, la cual iniciamos en estos momentos, se denomina Inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? En el Perú, en el marco del Prealas. Para ello vamos a tener la participación en primer momento de dos sociólogos. eh, Uno es Kiomi Párraga, que va a comenzar la exposición con educación inclusiva de las personas con discapacidad. Luego continuará Luis Hernández con inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y finalmente yo, que estoy moderando en estos momentos la mesa, terminaré con una exposición sobre el enfoque de la discapacidad en la gestión pública. Para ello, cada participante tendrá un máximo de 25 minutos. Yo, transcurrido 20 minutos, voy a avisarles de que les quedan 5 minutos para que puedan ir redondeando sus ideas y no quede algunas cosas sueltas o nada en el tintero. Dicho esto, vamos a comenzar presentando a nuestra primera expositora, una joven socióloga, pero que tiene una amplia trayectoria en el trabajo con las personas con discapacidad, Kiomi Párraga. Kiomi Párraga es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 10 años de experiencia en proyectos de cooperación para el desarrollo. Además, cuenta con una maestría en estrategias para el desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, especialización en políticas públicas y un diplomado en derechos de las personas con discapacidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como coordinadora de programas de CENSE Internacional Perú, donde lidera el diseño, implementación y monitoreo de proyectos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad en el Perú. Dicho esto, vamos a darle paso pues a nuestra colega, la socióloga Yomi Párraga, quien puede hacer uso también, si tiene un PPT, de proyectar su diapositiva. Dicho esto, comenzamos. Yomi, muy buenos días, adelante y bienvenida al PRALA. Muchas gracias por tu participación también. Buenos días, Américo. Muchas gracias por tu gentil introducción. Voy a proceder a compartir pantalla. Si me confirman, por favor, si se puede ya ver. Se está viendo la pantalla sin ningún problema. Ok. Perfecto. Bien, muchas gracias nuevamente, Américo. Gracias a la organización del Congreso Prealas 2024, que viene promoviendo la reflexión de temas cruciales desde la sociología y también por darnos la oportunidad de estar aquí. Asimismo, un saludo cordial a todos los presentes. Hoy tengo el honor de dar inicio a la mesa con una aproximación al tema de la educación inclusiva y de la situación de las personas con discapacidad en el país desde el punto de vista educativo, basándome primero en una cada vez más constante producción de conocimiento en relación al tema, recientes investigaciones y producciones nacionales, así como cierta experiencia que he podido acumular en proyectos de desarrollo que buscan reducir las brechas de acceso y de calidad en la educación de las más de 3 millones de personas con discapacidad que hay en el país y más de 750.000 de estas que se encuentran en edad escolar, según el censo del 2017. Quisiera iniciar compartiéndoles estas citas. Por un lado, María Rosa Torres, educadora y teórica de la educación inclusiva, nos dice que esta no se limita al acceso a la escuela, sino también a la construcción de ciudadanía y la igualdad de oportunidades, ¿no? Asimismo, el sociólogo estadounidense Michael Apple, en su libro Escuelas Democráticas, destaca
que hay una distribución inequitativa del capital cultural y menciona que la educación inclusiva no solo beneficia a estudiantes con discapacidad, sino que enriquece la experiencia de aprendizaje de todos, fomentando empatía, comprensión y colaboración, ¿no? Este último, aunque polémico para muchos que han indagado y conocen un poco más su propuesta, creo que podemos rescatar que defiende la necesidad de un enfoque inclusivo y que considere las diversas realidades de los estudiantes. Cuando hablamos de educación inclusiva y y de qué manera su implementación progresiva en nuestro país aún presenta grandes retos, oportunidades, barreras, nos referimos a un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos, mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, la reducción y eliminación de la exclusión dentro y fuera de la educación. Esta es la definición de la UNESCO y me parece una de las más completas, ya que podemos entender que la educación inclusiva no se limita solo a las escuelas, como hemos iniciado esta sesión comentándolo, sino más bien a una forma de entender la sociedad. E incluso muchos hablan de una filosofía, un estilo de sociedad. Esto, sin duda, está alineado, en primer lugar, como gran aspiración y consenso internacional al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que establece, como todos sabemos, metas para una educación de calidad. También a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en su artículo 24 destaca el derecho a la educación sin discriminación, en igualdad de oportunidades, y esto está muy vinculado con los 4 principales componentes que se interrelacionan en el derecho a la educación. Como pueden ver, menciono por un lado la disponibilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este componente en educación? A que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que responda a las necesidades específicas de los estudiantes y también de sus contextos, de sus realidades sociales, ¿no? Que el aprendizaje sea significativo. Luego está la accesibilidad, es crucial cuando hablamos de discapacidad. Y aquí, por ejemplo, pensamos en garantizar el aprendizaje basado en adaptaciones, el uso de sistemas de comunicación como el braille, la dactilología u otros más disponibles, también el uso de la lengua de señas para la comunidad sorda, infraestructura física accesible, entre otros. La adaptabilidad, creo que me salté la adaptabilidad que no la había mencionado, habla del derecho a recibir una educación que responda también a la cultura, ¿no? Y al contexto educativo de los estudiantes. Habla del respeto por la cultura inclusiva, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, la aceptabilidad. Desde la aceptabilidad estamos buscando promover entornos de aprendizaje seguros, no violentos, donde se promueva un aprendizaje colaborativo. Sobre estos 4 puntos, y si tienen interés, ¿no? El informe 183 de la Defensoría del Pueblo, que se publicó en el 2019, analiza justamente desde estos 4 componentes la implementación de la política educativa inclusiva en nuestro país, ¿no? Y ahí hay resultados muy interesantes, pero que casi 5 años después, lamentablemente, en algunos casos los avances han sido mínimos, especialmente en la implementación de un sistema
de apoyos educativos para los estudiantes con discapacidad, ¿no? Teniendo en cuenta este marco normativo principal, básico, aunque hay disposiciones también muy actuales, como por ejemplo el Decreto Supremo 007 del año 2021, que modifica la Ley General de Educación y que, entre otras cosas, creo que aquí lo más importante es que se posiciona, ¿no? Y con carácter de exigibilidad, por supuesto, la educación inclusiva, conceptos como barreras educativas, el diseño universal para el aprendizaje, que en simple, ¿no? Al no ser una audiencia del sector de educación, es un marco educativo que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes aprenden de diversas formas, aprenden de diversas maneras, con ritmos de aprendizaje distintos y por ende se benefician de técnicas de aprendizaje también diferenciadas, ¿no? Bien, teniendo en cuenta este marco normativo, ¿no? ¿Cuál es la situación educativa de las personas con discapacidad? Primero, en relación con el acceso. La data disponible menciona, ¿no? En el censo del 2022, y esta data está disponible desde el 2023, ¿no? Que más de 65.000 estudiantes están en la educación, estudiantes con discapacidad están en la educación básica regular y 28.000 estudiantes en la educación básica especial. Sin embargo, ¿no? Un informe de la Defensoría del Pueblo destaca la proporción respecto a la totalidad de personas con discapacidad en edad escolar, ¿no? Aquí centrándonos solamente en el sistema educativo de educación básica, ¿no? Esto nos dice que solo el 11.9% de las personas con discapacidad en edad escolar están dentro del sistema, ¿no? Y luego que el 41%, como pueden ver en la presentación, de personas con discapacidad solo tienen educación primaria. Entonces, aunque aún hay grandes deficiencias en la recolección de data, y esto hay que decirlo, sobre todo en el registro y en la caracterización del estudiante con discapacidad o con una presunción diagnóstica de discapacidad, disponemos de esta información y podemos claramente hablar de una gran brecha en el acceso, simplemente en el acceso, ¿no? Luego hay que discutir permanencia, calidad, ¿no? Que son otros criterios relevantes. Quiero recordarles que según nuestro sistema, los estudiantes con discapacidad severa o con multidiscapacidad acuden a lo que se conoce como los centros de educación básica especial, ¿no? Y los estudiantes con discapacidad leve o moderada o sin discapacidad deberían acudir a las escuelas regulares. Entonces, esto refuerza de alguna manera todavía, ¿no? Un sistema educativo dual, ¿no? Con dos modalidades principales, si es que hablamos desde el punto de vista de las necesidades educativas especiales, ¿no? Asociadas a discapacidad. Y un dato muy, bueno, perturbador desde mi punto de vista es que solo el 0.62% del presupuesto nacional, esto también según la data del 2017, está destinado a la educación inclusiva, ¿no? Principalmente a estudiantes con discapacidad, pero no olvidemos que si hablamos de educación inclusiva, también estamos hablando de, por ejemplo, estudiantes con talento y superdotación, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, de todas las diferencias que pueden existir desde múltiples aspectos y aristas. En cuanto a la lectoescritura, les comparto este dato también que me pareció relevante, ¿no? Solo el 12.2% de las y los estudiantes con discapacidad entre 6 y 16 años sabía leer y escribir, ¿no?
Y si hablamos de calidad, como les decía, en un estudio no tan reciente, pero es uno de los más completos de GRADE del 2018, donde ellos buscaban comprender la calidad del servicio educativo desde las perspectivas de actores claves como las familias, los docentes, los grupos de apoyo a la inclusión, que los conocemos como los servicios del SANE, directivos y entre otros. Se mencionaba, ¿no?, que en las escuelas eran finalmente los estudiantes con discapacidad quienes se debían adaptar al docente, a los materiales, al mobiliario, incluso a la misma escuela, ¿no? Reforzando de alguna manera que el problema está en la persona y no en las barreras sociales, que es lo que desde un enfoque y un modelo social de la discapacidad concebimos y entendemos, ¿no? Entonces, las implicancias de seguir reflexionando y trabajando por una educación inclusiva, en primer lugar, amerita un cambio de paradigma, ¿no? Amerita reflexionar la educación y que se busque que los estudiantes con discapacidad asistan a las escuelas regulares, compartan con otros niños con y sin discapacidad, con otras características, que se desplieguen los apoyos educativos según las necesidades específicas. Pero para esto hay que trabajar en torno a políticas, a prácticas y a culturas inclusivas, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, en este texto Inequidades en la Educación, Santiago Cueto y Alejandra Miranda, que también han trabajado muchísimo en relación a la educación inclusiva y cómo las personas con discapacidad vienen mejorando su acceso, ¿no? Y en el derecho a la educación, mencionaban que en nuestro país, pues, existen documentos, existe normativa, y también muchas mejoras en el acceso educativo, pero el gran reto está en la implementación, ¿no? Aquí se evidencia que todavía hay muchas oportunidades para poder cerrar brechas y sobre todo para garantizar el cumplimiento óptimo de todo el potencial que tiene la educación inclusiva, ¿no? Yo creo que debemos poner el foco en lo que es la cultura inclusiva, que como lo mencioné cuando hablaba de la aceptabilidad, es muy importante reconocer el vínculo que existe entre el nivel de desarrollo de una educación inclusiva y cómo vamos deconstruyendo estereotipos, generando esquemas mentales que abracen la diversidad y que de alguna manera den cuenta también del desarrollo igualitario de una sociedad y de la construcción de la ciudadanía, como lo mencionaba la autora que cité al inicio, ¿no? Y en relación a las prácticas inclusivas, aquí los profesionales de educación son los que toman pues el rol protagónico, porque hablamos de afianzar, por ejemplo, metodologías de enseñanza colaborativa, liderazgos eficientes, sensibilizados con el tema, ¿no? Soluciones innovadoras de enseñanza, materiales adaptados, etcétera. Creo que existen muchas aristas desde la cual podemos analizar la educación inclusiva y sus grandes desafíos de implementación. Por un lado, como lo mencioné, está esta evolución de paradigmas a lo largo del tiempo, pasando desde una mirada de segregación, donde los estudiantes con discapacidad estaban eh, fuera y en instituciones especializadas, ¿no? Hasta la inclusión donde se busca una convivencia escolar respetuosa y valoradora de la diversidad en su más amplio sentido y concepción. También la gestión de la educación, el rol de los líderes y gestores de la educación, los apoyos educativos, sin duda el presupuesto, ¿no? Sin embargo, desde la sociología creo que se nos desafía a reconocer la capacidad transformadora que tiene la educación inclusiva y, como decía, a pensar esta relación entre
el nivel de implementación de la educación y es el desarrollo igualitario de nuestra sociedad. Aquí les comparto esta imagen que me pareció muy potente sobre el diseño universal para el aprendizaje. Usualmente conocemos las tres primeras figuras, ¿no? Cómo es la realidad, cuando hablamos de igualdad, luego hablamos de equidad, pero en realidad a lo que apuntamos es a que esa barrera no exista, ¿no? Que la eliminación y la reducción de barreras físicas, actitudinales, de conocimiento, etcétera, se eliminen o se reduzcan, ¿no? Y en una mirada del diseño universal para el aprendizaje, que es un concepto muy utilizado desde la educación, pero que en realidad es muy aplicable al análisis de la realidad social también. Buscamos que todas las personas puedan acceder en condiciones igualitarias y con una reducción de las barreras educativas y con los apoyos que requieran de acuerdo a sus necesidades, ¿no? En este caso, los conocidos ajustes razonables, pero desde la mirada del diseño universal hablamos de necesidades de apoyo. Creo que ya estoy por ahí en el tiempo, así que quiero ir cerrando. Tenemos algunos retos y oportunidades que me gustaría destacar un poco en base también a la experiencia de las intervenciones que se generan de las políticas, de los programas y proyectos de cooperación, ¿no? Creo que tenemos un gran reto de reducir barreras actitudinales, poner el énfasis en la cultura inclusiva. Creo que aquello que no se siente importante o relevante o significativo en la sociedad, pues no vamos a poderlo llevar a la práctica. Y esto es uno de los grandes retos, por ejemplo, de los docentes de las escuelas regulares, ¿no? Que todavía tienen muchas resistencias, estereotipos respecto a las capacidades de un estudiante con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Eh, y es importante sensibilizar en primer lugar para que el conocimiento sea significativo y se vaya construyendo una cultura inclusiva desde las escuelas. Capacitar al docente porque también son las competencias técnicas las que nos permiten caracterizar mejor a los estudiantes con discapacidad y poder conocerlos. Y de esa manera, desde una mirada funcional y no solamente que estemos centrados en el diagnóstico médico de la persona o del estudiante, podamos brindarle los apoyos y ampliar las oportunidades de aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Y este aprendizaje, como ya lo dije, tiene que estar basado en apoyos educativos para también poder generar estrategias de trabajo con actores claves, ¿no? En este caso, por ejemplo, la familia, que cobra un rol predominante, pero que también tiene muchos desafíos para deconstruir estereotipos sobre las posibilidades de éxito en la vida de sus hijos e hijas con discapacidad, ¿no? Aquí, sin duda, el incremento de los recursos es sumamente crucial en este momento desde la educación. Se trabaja para la educación inclusiva con el PPR, que es el presupuesto por resultados 106, y que cada vez se ve más impactado, más reducido, y que compromete claramente el apoyo, los apoyos y los servicios de calidad para no solamente las personas con discapacidad, pero sobre todo para las personas con discapacidad en los centros de educación básica especial y también en las instituciones educativas inclusivas, ¿no? Eh, Trabajar en afianzar los sistemas de recolección de información. Como les mencionaba al inicio, hay muchos vacíos estadísticos, muchos vacíos de calidad de la data que son finalmente el insumo principal para poder responder de manera asertiva con políticas, con planes, con programas, ¿no? Y actualmente la caracterización de los estudiantes para saber cuántos son realmente es muy deficiente y esto parte desde las competencias
evaluativas de los propios docentes, pero también por mejorar la gestión eficiente de los sistemas de información. Finalmente, creo que se tiene que trabajar por promover los esfuerzos multiactor, ¿no? La cooperación técnica internacional también está jugando un rol interesante en poder complementar los esfuerzos del Estado, ¿no? Bien, a ver, creo que me están comentando. Ok, gracias. Me parece que tengo todavía unos 3 minutos, si es que estoy llevando bien la cuenta. Sí, Sí, sí. gracias, Américo. Simplemente cerrar diciéndoles que primero la educación inclusiva pues no tiene fin, siempre estamos en construcción y reitero que desde la sociología y otras disciplinas relevantes es indispensable continuar problematizando el tema de la educación inclusiva, generando evidencia para responder a través de planes, programas y políticas. Y este es un esfuerzo multiactor donde es necesario que la academia también se posicione y haga su trabajo. Luego que responder a la agenda pendiente de la educación inclusiva en el país no puede estar desligado de una reflexión del proceso de construcción de ciudadanía. Y esto nos obliga, por ejemplo, a tener una visión descentralizada de la educación, ¿no? Empoderando, por ejemplo, los famosos PERS, que son los proyectos educativos regionales, ¿no? Y también la articulación multiactor que mencioné, donde se pueda buscar el apalancamiento de recursos, el fortalecimiento del presupuesto destinado a la educación inclusiva, procesos de selección docente basados en la meritocracia que son tan importantes cuando hablamos de educación inclusiva. Nos quedamos con que las personas con discapacidad en el país enfrentan múltiples barreras para acceder a un servicio educativo inclusivo. Estas barreras principalmente son una falta o limitada cultura inclusiva, barreras de infraestructura accesible, faltas de estrategias pedagógicas y evaluativas desde un punto de vista funcional del estudiante. Y bueno, seguro muchas otras cosas que se les vienen a la cabeza, pero creo que estas son relevantes y que estas barreras tienen que ser examinadas a la luz de las características particulares de la persona con discapacidad, debido pues a que existe la confluencia de otras identidades, de otras situaciones, si pensamos desde un punto de vista de interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? Como la condición socioeconómica, qué pasa con las personas con discapacidad en la ruralidad, qué pasa con las mujeres con discapacidad, eh, o la población de la comunidad LGTBIQ más con discapacidad, ¿no? Creo que hay mucho todavía por reflexionar en este cruce de características, ¿no? Para entender mejor la situación de exclusión. Y a nivel micro, en las escuelas inclusivas, y ojalá algún día ya dejemos de hablar de escuelas inclusivas, porque todas deberían serlo, es interesante ver cómo pues existen buenas prácticas todavía, existen buenas prácticas, pero todavía son situaciones aisladas, ¿no? Que creo que a través de redes de aprendizaje, intercambios macro regionales, ¿por qué no? Se tiene que empezar a reducir estas brechas y mejorar y garantizar una calidad de servicio educativo eh, de calidad y con calidez para el estudiante con discapacidad y con otras identidades. Solo decir que sin duda los paradigmas no tienen un inicio, no tienen un fin perfecto y aún podemos encontrar, si miramos con una perspectiva más amplia y adecuada al contexto, restos de una mirada médica rehabilitadora de la discapacidad o un enfoque educativo integrador de la educación en la práctica, y que aún existen muchas resistencias, ¿no? Pero creo que el camino está trazado, hemos empezado a recorrerlo hace mucho y las personas con discapacidad deben estar al frente de esta lucha, ¿no? Y de este reconocimiento y ejercicio del derecho a la educación desde todos los espacios. Creo que desde todos los espacios tenemos algo que decir, algo que aportar. Saludo con especialmente la participación de nuestro compañero Luis en este panel, y les agradezco mucho por su atención.
Muchas gracias, Kiomi. Interesante análisis y punto de vista o reflexión sobre la educación inclusiva en el Perú. Por si acaso, si que tuvieran alguna pregunta por el chat, me lo hacen llegar y yo lo voy a alcanzar en el transcurrido, digamos, el término de las exposiciones. Bueno, continuando con la mesa inclusión de las personas con discapacidad, es el turno de presentar a Luis Hernández Patiño, que tiene una discapacidad, tiene ceguera total. Él nos va a hablar sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Antes de ello, vamos a hacer un breve resumen nada más de algunos apuntes sobre su hoja de vida. Él es sociólogo de la Universidad San Martín de Porres, ha elaborado su tesis sobre el tema de ceguera, realidad y falsas ideas, ha realizado diversas investigaciones y artículos escritos sobre la mujer y la familia en el Perú, los mismos que fueran publicados en diversos medios periodísticos y medios de circulación nacional. Asimismo, ha escrito un libro en el cual parte de la experiencia desde su vida para poner sobre el tapete la problemática de las personas ciegas. Ha escrito artículos en los que profundiza acerca de las implicancias de la ceguera. Tales artículos, como dije, habían sido publicados, por ejemplo, en la revista Esperanza Ciegos en México y en el diario Perú 21. Conferencista sobre temas relativos o relacionados al pensamiento social peruano y realidad nacional entre diversos auditorios como colegios, universidades, institutos y organismos públicos y privados. Productor de podcast con contenido cultural y entrevistas, promueve dos fanpage llamados Espacios Comunes y Discapacidad, el primero, y el segundo, Todo sobre la Ceguera. Desarrolló un proyecto de difusión turística de la Huaca Puyama en el Ministerio de Industria, Turismo e Integración. Bueno, ese es un breve resumen de la hoja de vida de Luis Hernández Patiño, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Luis. Buenos Adelante. días, Américo. Por favor, ¿me confirman si se me está escuchando y viendo bien para yo ya Perfecto, quedarme tranquilo? perfecto, perfecto, Ok, Luis. muy bien, Américo, muchas gracias por tu presentación a ti. Un saludo a los colegas y a los amigos de los colegas que nos están visitando esta mañana. Para mí, déjenme o permítanme iniciar con unas breves palabras de exteriorización, de satisfacción. Yo, bueno, soy del siglo pasado, hice mi tesis realmente en el año 1988 y créanme, cuando yo propuse el tema de tesis en mi universidad era como algo no solo nuevo, sino yo siento que fue como algo entre comillas extraño, ¿no? ¿Qué es eso de la ceguera? La realidad, las falsas ideas. Oye, pero hay otros temas que se están estudiando, me imagino yo a las personas que iban a ser de jurado, de, digamos así, de catadores de mi tesis, ¿no? ¿Qué pensarían? Obviamente en esa época yo tuve un asesor, muy buena gente, pero que no sé si sería asesor, porque el tema de la, de la ceguera y en general el tema de lo que se llama discapacidad, y ahora voy a decir por qué digo lo que se llama discapacidad. Ese tema era pues algo así como un asunto de entre comillas, yo siempre digo extraterrestres, ¿no? O sea, la academia en sí en general, a menos que yo sepa, no se ocupaba como debía hacerlo de algo así. Ok. Entonces, en entonces yo me propuse poner sobre el tapete ese tema. Y con los años he venido elaborando, reflexionando, ya no solo sobre las falsas ideas o mitos que existen. em, a ver, ¿se escucha algo ahí distinto? Perdónenme. Está filtrando un audio de alguien, a ver quién está filtrando, por favor. Carolina Estrada, por favor, podrías silenciar. Sí, porque en realidad Sí, sí. A ver, un ratito, si no lo vamos a hacer sin Ay, tema. un ratito, tengo que seguir, mi volumen, el mi mutee nomás. volumen, no encuentro mi esto para silenciar. Ah,
Sí, Carolina. un momentito, por favor. Ok, ok. No la escucho. Ellos me están escuchando. Ya, perfecto. Ok, Listo, adelante. ok. Perdonen que haya hecho ese alto, pero la verdad, bueno, en fin, ya pasó. Me distraí un poquito. Pero no importa, son gajes del oficio. Un saludo a la amiga que ha entrado, no se sienta mal por haber. No, 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 no pasa nada. Entonces, vamos a entrar al tema. Miren, hablar de inclusión laboral no es fácil. No es fácil, no porque sea un tema raro, sacado entre la piedra, sino que tiene varias aristas. Hablar de inclusión laboral o desinclusión, esto lo agrego yo, que yo he experimentado, la exclusión laboral, yo la he experimentado, yo. Entonces, por eso digo, hablar de esos temas no es fácil. Ahora, a mí me gustaría empezar por recorrer un poco el devenir histórico. Como yo no les voy a poner diapositivas, que sí me hubiera encantado poner y preparar, pero en fin, como no les voy a poner eso, vamos a reflexionar un poco sobre el devenir histórico. Desde años, de años, de años, de años, desde milenios, el ser humano y los seres humanos que se reúnen para relacionarse y armar una comunidad, vinieron desarrollando diversas tareas que requerían de ciertos atributos o talentos y que requerían también de fuerza, digamos así, muscular, física, y de fuerza y de condiciones orgánicas, como la de los sentidos, ¿no es cierto? Imagínense la repartición del trabajo de esa época. Bueno, unos traían la leña, otros se encargaban de colocarla, otros se encargaban de, por ejemplo, prender el fuego, otros traían los animales. Es decir, ustedes pueden imaginarse e irle agregando a la lista de repartición social del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, esto se ha dado a través de, en principio, dos grandes épocas. Y esto lo menciona bien el autor Alvin Toffler, el economista Alvin Toffler, que por un lado habla de la edad, la era de piedra, o la ola, él habla de olas, ¿no? Su libro se llama La Tercera Ola, seguro los colegas lo habrán leído. Él habla de la ola de piedra y de la ola agraria. En la ola agraria, cuando el hombre ya se comienza a asentar en un lugar determinado y arma su casa y arma su comunidad, ya no es un nómade andante, sino que ya se ubica. Bueno, ahí también las relaciones que se dan tienen que ver con las distintas condiciones de las personas. ¿Hay mitos y leyendas? Sí, pero también pesa el factor condicionamiento personal. Entonces, como decía, a la hora que se distribuyen los trabajos, bueno, tú me vas a traer las leñas, ya. Tú primero vas a ir a talar el bosque, ya. Tú haces el fuego. Y acá viene la primera pregunta. ¿Y las personas que no ven, que no escuchan, que no pueden caminar, qué hacen? Entonces, acá ya estamos viendo que hay una primera limitación. Como les decía yo cuando inicié mi tesis, yo decía mitos, leyendas, barreras, pero cuando uno va experimentando el tema y va reflexionando progresivamente, se da cuenta que hay más. Y acá hay una primera limitación que es de tipo personal. Ya no es barrera, es limitación literalmente. Por eso les cuento que yo discuto o discrepo de la denominación discapacidad. En la entrada del convenio o de la convención, perdón, convenio decía yo, en la Convención para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el inciso 5 de la introducción, ahí mismo se dice que el concepto de discapacidad está en evolución. O sea, no es, para mí, no representa una categoría científico-social concreta. Lo que hay, y por eso partí de las limitaciones, más allá del eufemismo discapacidad, lo que hay son
literalmente, y no hay por qué tener temor a decirlo, porque yo enfrento eso. Lo que tenemos, lo que yo tengo son incapacidades. Si volvemos a la época moderna, por ejemplo, yo no puedo manejar un carro no porque tenga discapacidad, sino porque estoy en la incapacidad de sentarme al volante y ver por dónde está el camino y enterarme en forma visual de en qué momento cambió la luz de rojo a verde para yo meter el pie en el acelerador y arrancar el motor. Yo soy incapaz para eso. No me duele decirlo. Y en términos no solo académicos, sino por realismo, por una necesidad de ser realista, tengo el deber de ser lo suficientemente crudo como para decirlo. Existen las incapacidades. Ahora, en esas épocas pretéritas, obviamente la incapacidad resaltaba más, ¿no es cierto? El que tenía que andar con bastones, con muletas o en una silla de ruedas, no iba a poder cargar pues peso. No iba a poder incluso acceder a territorios agrestes llenos de, qué sé yo, de maleza, un bosque, por ejemplo, donde la silla no entraba. ¿Cómo iba a entrar ahí? ¿Cómo iba a ingresar ahí? Entonces, había la limitación personal. Ahora, y aquí entramos al otro aspecto que son los mitos, leyendas, la concepción que hay. A falta de una educación adecuada, efectivamente, una educación adecuada, pero una educación adecuada, la gente no desarrollaba criterios correctos y a partir de mi limitación, yo no podía ver, entonces, a falta de criterios adecuados, la gente decía, ah, este no sirve para nada. Este es un don inútil. ¿Comprenden? O sea, la gente hacía especulaciones inadecuadas, pero a partir de realidades que yo no quiero obviar, no puedo obviar si quiero hacer un análisis de fondo. Entonces, la limitación me llevaba a que la gente construya una narrativa, vamos a usar un terminito así, una narrativa de mí totalmente inexacta y muchas veces invertida, en un sentido invertido. Hay muchas cosas que tienen que ver con algo que yo siempre tengo en la mente, que es la novela orwelliana 1984. Todo está invertido. Cuando dicen que una persona ciega no puede, no, sí puede. Lo que pasa es que a veces necesita ciertos ajustes razonables. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, a partir de esa limitación y la falsa narrativa que en torno a mi limitación se construye, se va elaborando, se va produciendo mentalmente, ¿no es cierto? A partir de eso comienzan a progresar y a hacerse más complicadas las relaciones sociales. No solo relaciones sociales de producción, sino incluso afectivas. Había entonces pues criterios, si queremos ahondar en lo de mito, leyenda, que así como se iban construyendo en forma falsa, había que destruirlos, destruirlos. Pero no. Ahora, em, en la era agraria, en la ola agraria, como diría Toffler, yo le llamo la era agraria, se produce, y esto es histórico, ah, la expansión de la hispanidad entre nosotros. Y aquí aparece, a menos yo entiendo que aquí aparece en nuestro medio lo que muchas veces se ha llamado el enfoque de médico rehabilitador. Recordemos que, por ejemplo, en la edad hispánica se hizo toda una campaña de vacunas encabezadas por un doctor que tengo entendido en Madrid, en España, hay un hospital que lleva su nombre, el doctor Balmis. Yo leí una novela al respecto en la que ellos hacen toda una campaña en Iberoamérica eh, a- promoviendo la vacunación en esa época, en esa época. Bueno, entonces ahí se inicia el enfoque médico rehabilitación. Tú no ves, bueno, vamos donde el oftalmólogo que te vea y vamos a rehabilitarte. A mí, entre paréntesis, me han rehabilitado porque ese enfoque hasta hoy permanece y yo creo, digamos, ese enfoque, más que enfoque, yo diría es alternativa médico
rehabilitadora, persiste y no tiene por qué dejar de existir porque se busca y se necesita con la alternativa de inclusión y con la alternativa que es natural y que no tendríamos que ni mencionar la de derechos. Desde el derecho a la vida de la concepción, una persona con llamada discapacidad tiene razones para considerar la posibilidad de ser incluida. Muy bien. Seguimos en la historia. Viene lo que yo llamaría la entrada anglosajona de la versión capitalista de la historia. Es decir, siglo XVII, siglo XVIII, acumulación de capital eh, de Venecia, de los venecianos, asociación con los holandeses, vámonos a Inglaterra, armemos la cuestión, o sea, por forma coloquial, y irrumpen ya con Enrique VIII y todo eso. Bueno, ¿qué pasa en esa época? Acá cambia la matriz de la economía debido al descubrimiento de fuerzas productivas ah, que ya no tienen que ver, por eso yo comencé hablando, ¿no?, de las limitaciones personales basadas en la fuerza muscular, en la fuerza física. Ahora ya se han descubierto fuerzas fósiles que dan lugar al desarrollo de máquinas, por ejemplo, la máquina a vapor, la máquina incluso, bueno, de combustible, ¿no? A petróleo, estamos hablando en forma em, de progresiva en el sentido, una viene tras otra, tras otra, tras otra, y la industria comienza a revolucionar con más fuerza. ¿Qué pasa acá? Aparentemente el desarrollo de la tecnología dejaría sin trabajo incluso a personas que no tenían limitaciones ni físicas, ni sensoriales, ni mentales. Pero lo que ha ocurrido es al revés. La tecnología, curiosamente, ha desarrollado programas, incluso programas de informática, que por ejemplo a mí me permiten estar sentado acá con ustedes y enterarme quién entra, quién sale de la conferencia. Digamos, si nuestro amigo Américo me manda un chat diciéndome, te faltan 5 minutos, ya, yo lo puedo escuchar por acá. Bueno, esa es maravilla tecnológica. Entonces ustedes me dirán, ajá, quiere decir que la inclusión laboral comienza a ver la luz. Y sí, por una parte sí, porque por ejemplo, yo he trabajado y podría trabajar en una oficina, ¿no es cierto? Haciendo labores, no todas, no los quiero engañar, porque también hay que ser crudo al verla, vuelvo a la limitación, no todas, pero buen número de labores que ustedes hacen, sobre todo en oficina, sí se pueden hacer. Yo puedo preparar un informe, puedo leer libros, puedo conectarme por internet y mandar correos electrónicos, armar incluso, eh, organizar conversaciones como esta en Zoom, en Google Meet, etc., etc. Ok. Entonces, quiere decir pues que la luz se comienza a presentar dado el desarrollo tecnológico para la colocación laboral, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, la cosa no es tan color de rosa. Y aquí sí hay que ver varias cosas, ¿no? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Qué pasa? Ya estamos ahora, hay máquinas, hay software, podemos incluirnos, deberíamos incluirnos, por derecho natural tenemos, valga la redundancia, ese derecho a incluirnos con el deber nuestro de estar a la altura de cumplir con lo que nos toca como empleados. ¿Ok? Pero, ¿qué hay de la educación laboral, perdón, de la inclusión laboral, ya en términos concretos, en la realidad del día a día? Para mí, esto de la inclusión laboral realmente es una lucha, y quiero decirlo porque sería no correcto obviarlo, una lucha incluso entre personas con discapacidad, así llamadas, ¿no? O sea, y esto se puede ver, lo podemos notar en la
falta de unión que hay en los gremios, a veces, de personas que no ven, que no oyen, que no pueden movilizarse por sus propios medios físicos, etc., etc. Es una lucha. Y yo sí la calificaría como una lucha típica de quienes, bueno, somos miembros de las clases medias y de las clases bajas. Porque una persona que tiene alguna limitación y pertenece a los sectores altos de la sociedad, si quiere trabajar, de repente hasta tiene relaciones. Algún tío, algún primo le hace el favor de meterlo a su empresa. Si no quiere trabajar, bueno, no trabaja y de repente hasta secretaria tiene, porque tiene dinero. En cambio, el de clase media, uno de clase media como yo, disculpen que me ponga como ejemplo, pero quiero ser bien ilustrativa, bien didáctica esta cosa. Yo, por ejemplo, yo no, digamos, no tengo fábricas, como dirían, no soy dueño de medios de producción. Más bien, aspiro a ser contratado por algún empleador que me dé la oportunidad de salir adelante para satisfacer mis necesidades, contando con la tecnología con la que hoy se cuenta, ¿no es cierto? Típica aspiración, incluso de los de la clase media que no tienen ninguna limitación. Voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar... Hay cosas que yo no puedo estudiar, yo no podría ser ingeniero químico, a menos, salvo que aparezca mañana como por arte de magia una aplicación tecnológica que me permita acceder al tipo de trabajo ese. No, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo quiero ser, digamos, abogado. Quiero ser periodista. Bueno, ahora sí cuento con medios para eso. ¿Ya? Entonces, es la aspiración típica del clase media, que en este caso tiene una limitación, y que quiere acceder al ascenso social y económico. Lícito, ¿no es cierto? Pero eso significa una lucha. Y acá sí, vamos a decir, ya no solo es la limitación. Lo primero que nos encontramos son estructuras nefastas, nefastas. Estructuras, sí, efectivamente. Nosotros en el Perú somos, yo lo concibo así, como una especie de provincia de a ver, de un monetarismo postindustrial, o sea, venimos del capitalismo que comienza a cambiar en los años 90 con el derrumbe de la Unión Soviética o la desactivación, digámoslo así. Y hemos pasado a un mundo en mi opinión, de timba financiera de unos cuantos que apuntan a un proyecto de dominio global. Estoy hablando a nivel macro, ¿no? El Perú está en medio de eso. Y en el Perú, los que hablamos de inclusión laboral, viva nuestros derechos, vamos adelante, nos vamos a chocar en primer lugar con un Estado, y voy a redundar, en primer lugar con un Estado que es el primero en no cumplir con los derechos, perdón, en este caso con su deber de contratar a personas con discapacidad para cumplir las cuotas que está obligado a cumplir. Esto puede sonar a celo, ¿ah? Y si así sonase, efectivamente sí, es celo de mi parte. El Perú invirtió de una u otra forma, el Perú invirtió en mí, en prepararme para estudiar en la universidad, en ser un profesional. ¿Por qué ahora me desperdicia a mí? Esto es ilustrativo, pero hablo así. ¿Por qué me desperdicia a mí y pone en puestos de trabajo relacionados con discapacidad a personas que de repente no saben nada, pero que sí tienen padrinos? Si lo ven como celo, digo así, ¿no? Bueno, efectivamente, porque da cosa, pues, da cosa. Y es que el Estado no cumple con su deber. Entonces la inclusión comienza a ser agüita, al comienzo agüita, pero existe la Convención de los Derechos, existe la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. ¿Qué pasa? Mm, ¿Qué pasa? Yo también me lo pregunto. Entonces la lucha sigue, y es una lucha que realmente toca diversas fibras de quienes estamos en esto de ver de conseguir un trabajo,
toca las fibras incluso emocionales de gente que ve que la vida se le va y sigue luchando y la vida se le va a ir, y se le va a ir, y se le va a ir. Y estamos en esa lucha en un contexto muy parecido a lo que describe ese tango que se llama Cambalache, ¿no? O sea, de nada vale el mérito, de nada vale el esfuerzo, de nada vale que uno se haya devanado los sesos estudiando, encontrando, cuando no habían ajustes razonables, encontrando la forma de salir adelante. Y sí hay gente, yo quiero referirme acá, espero no estar corriendo mucho ya en el tiempo, quiero referirme a dos personas ciegas, que quizás no conocieron el iPhone, el teléfono, no tuvieron una computadora con un software que le lea lo que está escribiendo, que le lea la cartita de su enamorada, de su amigo, de su compadre, etc, etc. Dos personas. Había un señor, cuando yo era muy niño, yo pasaba temporadas en el Callao, en Chucuito, y había un señor que no veía, pero que no por el hecho de no ver, se quedó en su casa. No se quedó en su casa. Salía a vender el pan, así, a su manera, sin haber ido al centro de rehabilitación que en el año 62, 63, tengo entendido, todavía no existía en el Perú. Y ese señor vendía pan y justamente yo me acuerdo porque él anunciaba así el pan en voz alta cuando pasaba por la cuadra de mi casa. Le llamaban, bueno, se apellidaba Cortés. Ahí viene el señor Cortés. Yo quiero recordarlo a él en esta posición porque pese a todas las limitaciones, incluso personales, por eso digo, uno sí tiene incapacidades, pero según el carácter de la persona, ahora hay algunos que en esta lucha se rinden y tiran la toalla, hay otros que nunca se rindieron. El señor Cortés nunca tiró la toalla y salió a vender su pan. Era un empresario, un negociante del pan. Y por eso ahora vamos a ver que el negocio es el camino. No quiero usar el término emprendedurismo porque me suena a ondita, a eso está de moda, hay que llamar a emprendedurismo, el negocio. Otra persona que también quiero mencionar es un amigo mexicano. Él no tuvo acceso, o no sé cómo, por qué, sí conoció, pero nunca aprendió a manejar el software que se llama JAWS. Es el software de lectura hablada, como el NVDA. Bueno, nunca aprendió a manejar una computadora. Ahora, yo no sé cómo hizo, no sé cómo hizo, pero el tipo terminó de traductor-intérprete de inglés a castellano, es un mexicano, mi amigo que ya falleció, Héctor Olivera. Él terminó y un gran intérprete, traductor, que daba sus servicios a compañías petroleras y viajaba y interpretaba de inglés a castellano, de castellano a inglés. O sea, ha habido gente que sí ha salido adelante. Luis, Luis, 4 minutos para Ya, concluir. ok, Corre. ok. Entonces, hay gente que sí ha salido adelante. Por eso es que yo no pierdo la esperanza y la fe que se puede hacer en cuanto a la inclusión laboral. No tengo fe en estas cuestiones como la inconvención, la ley no sé cuántos, el decretito. Entonces es parte de una, ¿cómo diríamos? De una alcahuetería superestructural, ¿ok? Es una superestructura llena de herramientas jurídicas que al final terminan siendo papel mojado en tinta. Sí tengo fe en que se pueden hacer si dejan que quienes conocemos el tema, incluyendo a los que no tienen discapacidad, ojo, si dejan que quienes conocemos el tema pongamos de nuestra parte, entonces sí vamos a poder promover gente con negocios, promover gente que tiene la capacidad, porque así como hay capacidades y hay gente que tiene el carácter de explotar esas capacidades para salir adelante. Yo les agradezco, me voy a quedar acá porque no quiero abusar del tiempo.
Tengo entendido que ahora nuestro amigo y colega Américo viene un poco quizá a complementar, porque él va a hablar de gestión pública, tengo entendido, en parte. Y esto tiene mucho que ver con la gestión pública. ¿Qué hacemos para la inclusión, dejando ya de lado las ideas, la diletancia, para pisar tierra? Estimado Américo, estimados colegas, todos ustedes y amigos, muchas gracias por su paciencia y espero que lo que les haya podido aportar les sirva. Buenos días, aquí me quedo para escucharlos. Correcto. Muchas gracias, Luis Hernández. Pero más que exponer en estos momentos, yo quisiera redondear algunas ideas, generar algunas reflexiones y algunos retos sobre las dos exposiciones, por lo cual voy a invitar tanto a Kiomi Párraga como a Luis Hernández de que me acompañen y puedan intervenir también, porque en estas reflexiones y retos tienen mucho que participar, ¿no? Entonces hagámoslo más una conversación que una exposición propiamente dicho. Yo finalmente voto el tiempo que me quede y presentaré una o dos láminas sobre el tema y me voy directo a la yugular de mi exposición que tenía que ver. Pero me han quedado varias reflexiones, ¿no? Que quisiera compartirlas con ustedes. En primer lugar, en el caso de la primera exposición de Kiomi Párraga, que habla sobre el tema de la educación inclusiva y todo el tema de la educación que tiene que ver con el tema de la discapacidad, hay un debate sobre la pertinencia de la educación inclusiva, más que la pertinencia, qué se está haciendo y si esta está siendo adecuadamente implementada, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que en la educación inclusiva, que es un aspecto importante para poder tener acceso a la empleabilidad, al trabajo, ¿cierto? Hay temas que superar. Por ejemplo, los colegios son accesibles, los colegios tienen los docentes capacitados, por ejemplo, para que puedan enseñar las múltiples discapacidades que existen, porque no solamente existe pues 4 tipologías establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son la discapacidad física, sensorial, intelectual y mental, sino que sobre ello existe una variedad, ¿no? Una variedad, un abanico de discapacidades que genera pues mucho más complicado. Los docentes están preparados para ello, deberían estar preparados, no sé, vamos, son ideas, yo tengo mi opinión, pero lo estoy dejando, estoy soltando para que puedan, tanto Luis como Kiomi puedan también participar en algún momento que ustedes consideran, y nada más levantan el micro y podemos conversar. ¿Están los equipos, los materiales educativos? ¿Son los adecuados? ¿Están los adecuados para poder enseñar? Es decir, por ejemplo, me habla Luis Patiño del tema del JAWS, ¿cierto? Del JAWS, que es un software para las personas que no pueden ver, para personas ciegas, para que puedan tener acceso, por ejemplo, al Internet, a la sala Zoom, a escribir, ¿no? A hacer sus labores cotidianas. ¿Están todas equipadas en los colegios? Hay intérpretes de lengua de señas para que puedan participar los que tienen discapacidad auditiva. Los colegios trabajan bastante el tema del buen trato, porque se imaginan que existe el bullying, ¿no? En los colegios regulares, y de pronto, en un colegio regular pones a una persona con discapacidad leve o moderada, digamos, síndrome de Down, ¿están protegidos? ¿Están protegidos? Yo creo que no, ¿no? Si no pueden ni con el bullying de, que se da entre dos niños o adolescentes que no tienen discapacidad, imagínense cuando ven una persona con discapacidad. Otra cosa es el tema de la cuota laboral, el tema laboral, ¿no? O sea, se habla de la cuota laboral, que hay una cuota laboral que cumplir. ¿Se está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo? ¿Qué está sucediendo con el tema de la cuota laboral para que las personas con discapacidad puedan ingresar? Se dice que el 5% del personal en las entidades públicas tienen que ser personas con discapacidad y el 3% en aquellas instituciones privadas o empresas que tengan más de 50 trabajadores. O sea, por lo tanto, no debería haber ninguna persona con discapacidad sin trabajo. Más aún porque los niveles educativos nos arroja pues, el Censo de Población y Vivienda del año 2017, perdón, nos señala pues de que los que tienen títulos universitarios, maestrías y todo son grupos reducidos, la mayoría tiene secundaria completa a lo mucho.
Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? No sé si alguien se ha puesto a reparar, por ejemplo, qué está sucediendo con los concursos CAS, ¿no es cierto? Cuando ven a una persona que tiene discapacidad y por lo tanto tiene una bonificación, por ejemplo, ¿no? Una bonificación del 15% sobre el puntaje final, lo que te hacen es, ¿qué cosa? Descalificar en la entrevista. La entrevista tiene en todos los concursos CAS un peso de 40 o 50%. O sea, por más que hayas tenido un buen currículum y por más que hayas tenido una buena evaluación técnica, dígase examen o algo porque conoce, en entrevista te van a desaprobar. Y por ello es que muchas personas con discapacidad no están ingresando. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? Hecho la ley, hecha la trampa. ¿Qué está viendo al respecto? Ahora, ¿por qué también ese fenómeno de que toda persona con discapacidad que quiera ir a trabajar a una municipalidad o a un gobierno regional, lo que lo envían es a la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad, en el tema municipal y en el tema de los gobiernos regionales, a la oficina regional de atención a la persona con discapacidad? O sea, ¿por qué estigmatizamos que la persona con discapacidad tiene tanta discapacidad que solamente puede desarrollarse en esa pequeña oficina que, dicho sea de paso, tiene pocos recursos y si la ley respalda dándole mayores recursos, lo incumple? ¿Por qué? ¿Qué hace diferente, por ejemplo, que un abogado sufra un accidente y de pronto sea una persona con discapacidad física y tenga que ir a trabajar a la MAPET o a la Aurelia? ¿Por qué no sigue trabajando en asesoría jurídica? Un profesional de las tecnologías de la información, ¿qué hace trabajando en una oficina municipal o oficina regional de personas con discapacidad cuando debería trabajar en la OTI, en las oficinas que tengan que ver con lo que tenga que ver con su profesión? ¿Por qué estigmatizamos de que las personas con discapacidad igual son inútiles o que tengan que tener su isla, ¿no? Eso tiene que tener una perspectiva de que siempre se ha trabajado de que las personas con discapacidad están por un lado y las que no tienen discapacidad están por el otro. Siempre, por supuesto, las que no tienen discapacidad han estado en el centro de la gestión pública, en el centro de las políticas públicas, y las personas con discapacidad fuera, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pero algo que es grave y que a mí sí me preocupa un poco, más al ser sociólogo, y lo comparto con Kiomi, lo comparto con Luis para ver también alguna opinión. Yo me pregunto, si la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece claramente ya que una persona con discapacidad no es aquella que tenga esa deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, sino que se convierte en persona con discapacidad debido a las barreras, modelo social de la discapacidad, así se llama, y las barreras pueden ser clasificadas, puede haber diferentes tipos de clasificación, pero yo los clasifico de tres maneras, ¿no? Barreras sociales, barreras físicas y barreras culturales. Y dentro de las barreras sociales tiene que ver educación, tiene que ver el tema laboral, ¿no es cierto? Tiene que ver el tema de salud, tiene que ver el tema de gestión de riesgos, el tema de cultura, el tema de deporte. Y en el tema en el tema cultural tiene que ver con todo ese tema de discriminación que ha habido históricamente hacia las personas con discapacidad, ¿no? El tema de discriminación, el tema de estigmatización, el tema de, bueno, prejuicios, etcétera. Y en el tema de barreras físicas tiene que ver con el tema del transporte, el tema arquitectónico, urbanístico, ¿no es cierto? Y los sociólogos, que por excelencia somos científicos sociales, no nos involucramos mucho. No existe una presencia mayoritaria de profesionales de la sociología que participan, ¿no? Sí se ve, por ejemplo, bastante tesis, la de Luis es una de las pocas excepciones, bastante tesis de tecnólogos médicos, de educadores, de psicólogos, etcétera, tratando el tema de la discapacidad, mientras que el modelo, que es un modelo social, o sea, eminentemente social y por lo tanto, los sociólogos deberíamos tener mayor presencia, lo que tenemos es que no nos encontramos, estamos ausentes. Y luego nos quejamos cuál es el oficio del sociólogo, por qué otras carreras nos dejan, obviamente hablando, sin chamba, ¿no? O que
han usurpado espacios que eran netamente del sociólogo, ¿no? Entonces, esas reflexiones habría que tener en cuenta, más aún que alguien me podrá decir, oye, pero la carrera de sociología es relativamente nueva. No, 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 la discapacidad existió siempre. Y por lo tanto, desde que apareció la sociología, debimos habernos interesado en algo tan importante como la discapacidad. La discapacidad existe desde que existe el hombre, ¿no? En esas épocas, cualquier persona se discapacitaba con mayor facilidad. Recuerden, en el tiempo de las guerras, etcétera, ¿no? Y otra reflexión que me gustaría conocer también la opinión de mis colegas es por qué se ha incluido a un grupo, en este caso personas con discapacidad, a grupos tan disímiles, tan diferentes, tan diversos, tan variopintos. Porque yo le preguntaría, ¿qué une, qué le hace que le interese, por ejemplo, a Luis, una persona con discapacidad eh, mental o una persona con discapacidad intelectual? Voy a poner ejemplos siempre de los que tienen síndrome de Down. O sea, ¿cuál es la relación que los une? ¿No? Qué es lo que une a una persona con discapacidad física, de miembros superiores, manos o brazos, con una persona con discapacidad mental, entiéndase, por ejemplo, esquizofrénico, ¿no? Entonces, tenemos ahí un reto interesante, importante, que genera, pues, en hablar del tema de la educación inclusiva se hace muy complejo y hablar también de la inclusión laboral también, porque significa, pues, de que las entidades tendrían que estar adecuadas para poder acoger a esa diversidad de personas con discapacidad, o sea, deberían estar preparados para acoger laboralmente a personas con discapacidad física, miembros superiores y miembros inferiores, personas con discapacidad sensorial, auditiva, del habla o de la visión, y así, ¿no? ¿Están preparadas? Y yo digo que sí deberían estar preparadas porque son espacios donde que además las personas con discapacidad eh, que no se benefician, que no trabajan ahí, sí, pueden asistir, pueden participar, porque es una entidad pública en la cual ellos tienen el derecho eh, de poder ir a hacer consultas, a hacer denuncias, a pedir servicios, etcétera, etcétera. Quiero dejar con esas primeras reflexiones y si es que mi colega Kiomi, mi colega Luis pueden, digamos, participar de alguna de estas reflexiones que he dado, porque todo eso tiene que ver inclusive con la gestión pública, así que no me escapo del tema, pero sí me gustaría que sea una conversación interesante, porque luego nos quejamos de que la discapacidad no avanza bien. Claro, no va a avanzar bien si es que hacemos las mismas cosas, lo que dijo Kemi de los paradigmas, hacemos las mismas cosas de siempre. No estamos cambiando. Si vamos a hacer las mismas cosas de siempre, va a suceder esto. Un Estado que está en mal estado, ¿cierto? Y luego nos quejamos de que el sociólogo cada vez tiene menos campo de acción y hay sociólogos que no solamente son sociólogos, sino sociólogos, abogados, sociólogos, administradores, sociólogos y otras carreras, porque no es suficiente para ellos. Kiomi ha pedido la palabra, le doy el pase a Kiomi y luego Luis, por favor, para Sí, que pueda también participar. Kiomi, adelante. Sí, Américo, gracias. Muy corto en realidad, yo creo que aquí es muy importante, tomando en cuenta todas las dimensiones que has estado mencionando, traer a colación pues la política nacional multisectorial en discapacidad y que reconoce como problema público una discriminación estructural, ¿no? Hacia las personas con discapacidad. Basada en la convención, creo que es válido, ya también ha basado un poco en el autorreconocimiento de las propias personas con discapacidad desde los movimientos sociales que fragmentados, con retos o no, existen y se autorreconocen como personas con discapacidad. Creo que es válido el uso del término. Y respondiendo a tu pregunta de qué se está haciendo, yo creo que uno de los principales retos en cuanto a la educación, que es un poco el tema que yo he abordado,
está vinculado también a la preparación universitaria de los profesionales, ¿no? Cuando hemos estado en campo, un poco desde la experiencia de intervención social en muchas regiones, dirigido a programas para las personas con discapacidad, encontramos profesionales de la educación y de otras disciplinas vinculadas a la atención de las personas con discapacidad que llegan a trabajar y se enfrentan por primera vez con entender que es una condición de discapacidad. Entonces, en las universidades, en la currícula de la mayoría de carreras, no se nos habla de este tema, ¿no? No se nos brindan ningún tipo de elementos teóricos, metodologías, enfoques vinculadas a la discapacidad. Y yo creo que también eso hace de alguna manera entendible las resistencias y los imaginarios que tienen muchos docentes cuando reciben a un estudiante con discapacidad en su aula, ¿no? Evidentemente hay que trabajar en las raíces estructurales del problema y, y creo que una apuesta por empezar a transversalizar el enfoque de discapacidad en todas las materias, como tú lo has dicho, desde todas las disciplinas, es algo muy importante y que va sin duda reducir y contribuir este imaginario colectivo donde todavía se piensa que la persona con discapacidad es incapaz de hacer cosas, ¿no? Incapaz de progresar, incapaz de tener éxito en la vida y de simplemente desarrollarse en igualdad de condiciones como cualquier otra persona. Eso es lo que quería aportarme. Correcto, Ok, Kiomi. Gracias. Américo. Sí. Adelante, Luis. Ok. Bueno, me gustaría responder, Américo, o digamos, comentar algunas cositas que tú has dicho. En cuanto a las SOMAPETs, ¿por qué mandan a las personas con discapacidad a las SOMAPETs? Esto va a sonar duro, pero yo lo he percibido, porque yo he tenido oportunidad, como tú sabes, de trabajar en OMAPET. A las personas con discapacidad se le toma como objetos decorativos, como los ositos panda que se lucen en la vitrina del OMAPET y que cuando la gente llega, cuando la gente aparece en la OMAPET, gente común, ¿no? Dicen, miren, acá tenemos un empleadito con discapacidad, no lo dicen así, ¿no? Pero son los ositos pandas a los que le hacen cariño en la barbilla, no sé, ¿no? Los ositos. Eso somos las personas con discapacidad para la estructura estatal. De las, no sé, estoy hablando pensando en los tres niveles. No se nos da el peso que tenemos, como yo lo conversaba ayer con ustedes, con nuestra amiga Kiomi, contigo, ¿no? Creo que lo conversábamos. Muchas veces a mí me invitan a la universidad, por ejemplo. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué significan ajustes razonables? ¿Cómo cómo se dan las relaciones sociales en las que ustedes participan? No, me comienzan a preguntar, ¿y cómo te vistes? ¿Y cómo encuentras tu ropa? ¿Y cómo te enamoraste? ¿Y cómo crees que es este salón? ¿Cómo te amarran los zapatos, por favor? Eso, yo creo que, a ver, yo sí creo que acá tendríamos que rebelarnos frente a eso y la rebelión pasa por lo académico, ¿no? Y tú decías, ¿qué ha pasado con la sociología? Yo me remontaría pues a la época ¿de qué? De San Simón, ¿no es cierto? De Comte, y pasaría hasta por la época de la escuela de Frankfurt. ¿Tú crees que a esa gente le interesó en realidad las personas con discapacidad? Recordemos que ha existido toda una tendencia, yo no usaría el término enfoque, sino una tendencia supremacista y discriminista en cuanto a lo evolucionado. Si no evolucionas bien para producir dinero y progresar, no me sirves. Ese es el espíritu capitalista y en ese terreno la sociología, ¿qué ha hecho? Se ha desligado de temas que no venden como si venden otros. ¿Acaso si yo hago una ONG, por ejemplo, para difundir temas de discapacidad, pero eso, temas de discapacidad, no temas, ¿cómo llamarlo en una forma, en fin, no temas de baños ajenos, no me van a dar dinero. Por eso la sociología ha visto de ir por donde el tema rinde réditos. Y la discapacidad no vende, querido Américo. Ante eso tenemos que ver la forma de salir al paso. Eso es algo de lo que te quería decir.
correcto, muchas gracias, Luis. En realidad, sí, hay mucho que en realidad esta es una conversación que puede demorar mucho tiempo, ¿no? Tenemos solamente 10 minutos, tampoco no me quiero pasar del horario, ¿no? Y yo quisiera en todo caso ya complementar con dos ideas que tenía que ver con el tema de mi exposición, ¿no? Aunque todo lo que se habla es en realidad relacionado directo con la gestión pública, porque hablar de educación es hablar de gestión pública, hablar de empleo es hablar de gestión pública, o sea, tiene que ver con el tema de la participación, pues, de las autoridades. No me voy a enfocar a hablar mucho de gestión pública, sino de dos temas claves. Uno, el tema del enfoque. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Son por temas de enfoque. Ya lo dijo Mario Augusto Bunge, que enfoque es una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellos. ¿Qué quiere decir con esto? De que la situación de la discapacidad en el Perú es resultado, pues, de cómo ha sido concebido y visto por las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, no nos estamos desligando ni de los sociólogos ni de ninguna otra carrera, porque justamente las autoridades, los políticos, los servidores públicos, tienen profesiones. Es decir, las carreras en general y la sociología en particular, cómo está viendo el tema de la discapacidad, bueno, este es el resultado, ¿no? Este es el resultado. Y el mejor ejemplo de resultado es que las instituciones públicas que están, que tratan el tema de la discapacidad, pues no hacen mucho, no avanzan mucho, porque si avanzaran, no habría tanta exclusión social que existe de las personas con discapacidad, no habría esas tasas tan altas digamos, ausentamiento en las escuelas, de desempleo, ¿no? Desempleo de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Retrocedimos bastante. Se avanza en normas, pero las normas no resuelven todo. Entonces, las autoridades piensan de que porque han sacado una ley, la cuota laboral, por ejemplo, ¿no? Lo que hablé del 5% y 3%, o la bonificación que dan en los concursos públicos, con eso van a resolver el tema. Y no, porque el enfoque sigue siendo el mismo, las personas, la sociedad sigue pensando igual, los profesionales siguen pensando lo mismo. Entonces, ver la situación de la persona con discapacidad, lastimosamente, es como dijo Mario Augusto Bunge, es como hemos visto las cosas y las ideas relativas a la discapacidad y cómo lo han tratado. Miren, dan pase libre para las personas con discapacidad severa, correcto, pero no garantizan empleo digno y empleo efectivo, a pesar de estar la ley, porque tendrían que hacerla cumplir. Pero ¿qué van a cumplir si los garantes no actúan de manera adecuada? Por eso decía que estamos en un estado que está en mal estado. No actúa de manera adecuada, porque si actuaran de manera adecuada, las entidades públicas, los funcionarios, los políticos y todos, no le sacarían la vuelta al tema de la discapacidad. Y por esto, y con esto voy a terminar porque quería solamente lanzar dos ideas, tiene que ver con que el reto en realidad en la gestión pública, pero en realidad en la sociedad, es transversalizar el enfoque de la discapacidad, ¿no? No hacerlo siempre exclusivo de personas con discapacidad para personas con discapacidad, sino que sea mucho más inclusivo. La transversalización significa, pues, que el enfoque de la discapacidad o de la discapacidad se encuentren, pues, en todos los planes, en todas las políticas, en todos los programas, en todos los proyectos, en todas las estrategias y servicios del país, y que no haya distinción. Yo recuerdo que hace unos, ¿cuántos? 6 años o 5 años más o menos, existían muchos programas y entidades públicas que no tenían en sus informes la variable discapacidad. O sea, uno pedía información y ellos no sabían distinguir cuántos beneficiarios o a cuántos habían atendido por la condición de discapacidad, porque no estaba en el chip el tema de la discapacidad. El mejor ejemplo, el más claro ejemplo, es el CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que es el ente rector de un sistema funcional, no de las personas con discapacidad, por si acaso, porque siempre existe ese error. El ente rector de las personas con discapacidad como población es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero el CONADIS es ente rector de un sistema funcional que lo que busca es asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿cierto?
Y bueno, teniendo esa carga, ¿cómo está compuesto este Consejo Nacional? Está compuesto por 15 entidades, de las cuales 13 son ministerios, ¿ya? Dos son pliegos presupuestales, son organismos públicos. O sea, 13 ministerios. ¿Cuántos ministerios tenemos en el país? Tenemos 19 ministerios. Y si existen 19 ministerios, ¿por qué no están los 19 ministerios? Me pregunto. Que hay ministerios que son entes rectores de sectores, por lo tanto, hay sectores que no tienen nada que ver la discapacidad. Me pregunto yo, no, todo tiene que ver con discapacidad. ¿Por qué no está el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, que no hay personas con discapacidad que trabajan en las minas? ¿No existe? O, lo voy a ver de otra manera, las personas que van a las minas, algunas de ellas, si no digo que muchas, pero algunas de ellas, no obtienen la discapacidad por haber trabajado en la mina. Por supuesto que sí, pero también hay personas con discapacidad que van y trabajan en las minas. No, no digo que se metan al socavón, pero trabajan. ¿Y cuáles son las políticas al respecto? Por qué no vemos en las políticas relacionadas a la minería el tema de la discapacidad? ¿Por qué no se ha transversalizado? Fácil, porque no está ni siquiera en el Consejo Nacional. Porque no se considera pues que el tema de minas y otros aspectos que ve este ministerio son temas que involucren a las personas con discapacidad. No está el ministerio, lo que antes era el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ahora ha cambiado nombre, pero sigue siendo como Ministerio de Agricultura, no está en el CONADI. ¿Y por qué no está en el CONADI? Que en el campo, no trabajan personas con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad que están en el campo no trabajan para nada ahí. O es que no existen personas con discapacidad en el campo. Dicho de otro modo, o lo vamos a ver de otra manera, ¿no se obtiene también la discapacidad en el campo? Una anécdota sencilla, ¿no? Cuando una entidad, no voy a decir el nombre, me pidió pues que le apoye para poder compartir, distribuir unas manitos, le decían ellos, ¿no? Que son para personas, para niños que habían perdido la mano, pero ellos estaban para niños nada más, ¿no es cierto? Una especie de prótesis para darlo. Y yo le decía, bueno, pero no, yo no conocía mucho el tema de que niños no tengan una mano. Y me dijo, sí hay, ¿sabes? Cosas que tienes contacto, sobre todo en las zonas rurales, es ahí donde que existen. Y mira, yo no sabía de ese tema, un poco también mi ignorancia en esos momentos, estoy hablando hace como 5 años atrás, un poco más, a pesar de que ya venía trabajando el tema, sino que también nos han sesgado y nos han limitado de que el tema de la discapacidad solamente tiene que ver con lo educativo, con lo laboral, con otros aspectos, ¿no? Lo recreativo, etcétera, etcétera, lo deportivo, ¿no? Y otras cosas. ¿Y qué resulta? Que dice que hay niños que a partir de los 5 años en el campo los mandan con su voz al campo, o sea, con una voz, ¿no? Entonces hay muchos niños que han perdido, se han mutilado, han perdido alguna parte, un miembro de su cuerpo debido a esa situación. Y yo me pregunto, entonces, si es que hay personas con discapacidad que trabajan en el campo, porque viven en el campo, y no es que están de inútiles en el campo, en las zonas rurales, y otros obtienen la discapacidad, ¿por qué no está el Ministerio de Agricultura, ahora tiene otro nombre, como dije, dentro del Consejo Nacional? ¿Por qué no están los 19 ministerios? Porque esa es la forma como se ha concebido históricamente, como dijo Mario Augusto Bunge. ¿Cómo han visto las cosas y cómo lo están tratando? No, el tema, la palabra clave en este caso, en el tema de la gestión pública, es transversalizar el enfoque de la discapacidad, porque la discapacidad es parte de la diversidad del ser humano, ¿no? O sea, eh, y como dije, la discapacidad ha nacido desde que el hombre está en la Tierra, desde que se creó el hombre, está la discapacidad, pero siempre ha sido invisible. Por ello es que no puedes pues, empezar a hacer servicios, por ejemplo, se imaginan algo que puede ser, hay ejemplos más concretos, pero algo que puede ser contraproducente. Las comisarías a veces son insuficientes en el Perú, ¿no? Son insuficientes y a veces poco efectivas, por decirlo menos, para atender. ¿Se imaginan, pues, que cuando va una persona con discapacidad auditiva, cómo la atienden?
¿no? ¿Cuál es la manera como atiende a una persona con discapacidad auditiva? Todo por no tener un intérprete de lengua de señas. Claro, tendría que haber en todas las comisarías un intérprete de lengua de señas. Pero lo contrario sería de que empecemos a crear, digamos, comisarías para personas con discapacidad, especializadas para personas con discapacidad. Y eso no es posible, no solamente por la cantidad de dinero, sino porque ahí estamos hablando de exclusión. Claro, los unos y los otros. Lo que buscamos es la inclusión, de que todas las entidades, todos los servidores, suden, sueñen, hablen, piensen, miren, escuchen discapacidad. Y eso es transversalizar el enfoque de la discapacidad, y ese es el reto en la gestión pública. Muchos se zurran de las normas, de las leyes que han salido a favor de las personas con discapacidad, porque en primer lugar seguramente no tienen a nadie con discapacidad, porque cuando tienes a un familiar o amigo cercano con discapacidad, empiezas a sentirte concientizado con el tema. Pero por el otro lado, es que muchos pues, no les interesa porque como no tienen discapacidad, entre comillas, y piensan que nunca lo van a tener o nadie lo va a tener, entonces no les interesa. Pero lo que no se dan cuenta, pues es que si es que no tienes discapacidad o no tenemos discapacidad, seguramente en algún momento de nuestra vida sí lo vamos a tener. Y ahí te darás cuenta de que los servicios o las políticas que no has implementado, las leyes que has incumplido flagrantemente, te hubieran beneficiado en ese momento, porque la forma o la discapacidad son de dos formas, ¿no? Algunas que son congénitas, o sea, que viene de nacimiento, que se da durante el embarazo, al momento de nacer o de manera genética, que es el grupo minoritario. El mayoritario la adquiere, y uno la adquiere por accidente. ¿Quién está libre de un accidente? ¿No? ¿Quién está libre de que, bueno, tú te cuidas, pero ¿quién está libre de que está en el volante no esté manejando mareado y te produzca un accidente y por lo tanto pierdas alguna parte de tu cuerpo si es que no mueres? Dos, si no es por accidente y has tenido la dicha de no tener ningún accidente en tu vida, ni siquiera al interior de tu casa, ¿no? Que hay temas fatales que suceden al interior de una casa, eh, por enfermedad. ¿Quién está libre de tener de una enfermedad? Miren, el COVID estuvo presente y nos aisló como 2 años de nuestras vidas, y la gente que obtuvo el COVID, muchos de ellos, los que no murieron, pero estuvieron en UCI, van a tener discapacidad si no la tienen ya, ¿no? Van a tener una discapacidad si no es que la tienen ya. Pero además hay enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, y otras enfermedades que son, entre comillas, ya comunes, que te conducen a una discapacidad. Entonces, cuando no piensan las autoridades en que van a tener discapacidad en algún momento o alguien cercano, están cegados por un enfoque clásico, ¿no? De que siempre excluyendo a las personas con discapacidad. Y el otro tema, si es que no es por enfermedad ni accidente, vas a tenerlo por edad. Y yo no conozco a nadie que dice, bueno, ¿a partir de cuándo es más probable que tengas discapacidad? ¿A partir de qué edad? Bueno, en realidad a partir de cualquier edad, no hay edad para ello, pero digamos, a partir de los 40 ya empieza la alerta, pero los 50 es lo más seguro que ya empiezas a tener alguna discapacidad o se está formando alguna discapacidad, ¿no? Entonces yo no conozco a nadie que diga, pues, oye, sí, tengo esa información y yo me voy a morir a los 50 años para no tener discapacidad. Nadie anuncia su muerte para no tener discapacidad. Por lo tanto, lo más probable es que tenga. El mayor índice de personas con discapacidad son adultos mayores. O sea, un gran índice, no los mayores. Un gran índice, ¿no? Entonces, hablar de la gestión pública es primero cambiar el paradigma, cambiar el chip, el enfoque de cómo estamos viendo y analizar y darnos cuenta, pues, que lo que está haciendo el Estado está mal, ¿no? Hay que tener la capacidad de hacer una autocrítica y decir qué resultados estamos brindando a la población, qué cambios hemos producido. El otro día, bueno, yo siempre viajo y doy capacitaciones sobre el tema de discapacidad, les pregunté a una Oredis, una oficina regional de atención a la persona con discapacidad, le dije, mire, ustedes han tenido tanto de presupuesto, han utilizado tanto, ¿ya? Díganme
o deme el nombre, solamente el nombre de una persona en que durante el año pasado, con ese presupuesto, han mejorado su condición de vida. Y demuéstrenme que con el presupuesto que he tenido en los últimos 5 años han cambiado la vida de alguna persona. Una les pido, que ya sería totalmente trágico, totalmente censurable, que solamente beneficies a una. Pero ni una, pues, ni una. Porque, como dije, y lo vuelvo a repetir, estamos ante un Estado que está en mal estado y el tema de la discapacidad en realidad no está en la agenda política de ninguna autoridad. Está en los discursos políticos en las elecciones. Sí, ahí se reúnen, ahí sí se comprometen, se sensibilizan, firman actas, se toman fotos, ¿no? Llegan al poder y no pasa nada. Tenemos el reto de cambiar esa situación. De cada 2 años se vienen elecciones municipales, elecciones regionales, elecciones de Congreso, Parlamento andino y elecciones presidenciales. Entonces, tenemos que empezar a ver que es no solamente la cara de los políticos, sino el equipo que lo sigue. Que si ese equipo que está ahí apoyándolo son los mismos que han estado trabajando en las entidades públicas y son los que no han invertido ni han apostado por el tema de la discapacidad, no lo van a hacer ahora. Por supuesto, no lo van a hacer ahora. Entonces tenemos que empezar a votar con mucha responsabilidad. Ya me he pasado un poco el horario. Yo quiero, en primer lugar, ya terminando, agradecer a los participantes que han estado acá presentes, nos están escuchando. Muy en especial quiero agradecer primero a Jaime Ríos, que ha sido el impulsor de este Pregalas, no solamente de esta mesa, pero además alguien que apostó y me dijo: Américo, tú trabajas el tema de discapacidad, hay sociólogos que trabajan, te puedes hacer cargo de esa mesa. Perfecto. Apertura de parte de Jaime Ríos y apertura de parte de este Prealas. Espero que en el ALAS que se va a dar también se tenga una mesa sobre discapacidad. ¿No? Esto solamente ha sido una provocación para hablar del tema de discapacidad. 1 hora y media es muy poco, en realidad, pero tampoco no queremos, que nos den 1 hora y media ya es bastante para poder empezar a poder hablar y impulsar el tema de la discapacidad, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a Jaime Ríos, muchas gracias a Kiomi Párraga, a Luis Hernández por su participación, por sus grandes reflexiones, los conocimientos y la experiencia que tienen al respecto. Y para terminar, voy a dar las últimas palabras a Kiomi y para Luis Hernández, ya despidiéndonos de esta mesa que se ha denominado Inclusión de las Personas con Discapacidad, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Kiomi. Bien, sí, simplemente agradecer la oportunidad a ti, a Américo, al Congreso, a la organización del Congreso y a las personas que nos han acompañado hasta este momento e invitarlos a continuar el quehacer a favor del reconocimiento y reivindicación en algunos casos de los derechos de las personas con discapacidad, a ponernos las gafas de inclusión desde el rol en el que estemos, la posición que ocupemos y la comunidad de influencia que tengamos. Creo que es muy importante que todos seamos agentes de cambio desde lo más micro y que sigamos buscando que los distintos sectores involucrados en el desarrollo de una persona con discapacidad pues se puedan transversalizar, como tú lo has mencionado, el enfoque de la discapacidad. Muy agradecida, complacida por haber compartido con Luis y contigo y saludos cordiales para todos. Muchas gracias, Kiomi. Luis, palabras finales ya para cerrar. Sí, 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 sí. Bueno, Américo, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho haber podido, como dije al inicio de mi exposición, haberme podido sacar el clavo de hablar de este tema en un ámbito académico. Espero que no sea la última vez que compartamos una mesa así. Saludo también a Kiomi y a todos ustedes, colegas y amigos, que pasen un buen día. Ya nos estaremos encontrando y sería
Sería bueno siempre reunirnos para reflexionar e intercambiar ideas que no siempre tienen que ser las mismas, o digamos que no siempre tienen que estar en el mismo sentido, pero que justamente al ser confrontadas van a permitir un enriquecimiento del conocimiento que tengamos acerca de esta problemática. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a cerrar la mesa de inclusión de las personas con discapacidad, no sin antes reiterar mi agradecimiento al comité organizador, a todo el equipo liderado por Jaime Ríos, y decirles pues a Kiomi y a Luis Hernández que ha sido un honor haber compartido el panel el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos.